Si escuchan este programa todos los días, pues ya saben que durante las últimas semanas hemos viajado al pasado en busca de misterios con Fran Contreras. Pero hoy, Fran, en esta ocasión vamos a hacer una pausa, si te parece, sobre todo si me parece a mí, porque eres tú quien propone las cosas, para mirar, para observar la realidad, el mundo que nos rodea, ¿no? El presente, nuestro futuro también, de una forma además distinta, si es posible. Hoy vamos a descubrir una realidad invisible. Han oído hablar de gobiernos ocultos, de grupos de poder, de servicios de inteligencia, de sociedades discretas o secretas. ¿Se han preguntado alguna vez quién mueve los hilos del mundo? Tú lo preguntas todos los días. Mira, la sección tiene el espíritu de que la familia de Más de Uno, la familia de Onda Cero, redescubre y descubra lugares mágicos, sucesos olvidados, arquitectura, arte mágico sagrado, leyendas, tradiciones, que nos enamoremos de una piedra, de un árbol, de cualquier cosa. Y en cualquier buen camino, viaje en busca de estos enigmas, misterio y misterios, siempre hay que hacer una pausa. Y hacer una pausa para reflexionar y analizar qué camino estamos recorriendo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que si quieres, comenzamos. ¿Quién o quiénes mueven los hilos, dominan el mundo? ¿Quién o quiénes dirigen desde la sombra, sin que lo sepamos, sin que seamos conscientes de ello, nuestro día a día, nuestras vidas? ¿Quién o quiénes planifican el futuro, nuestra realidad? Y además lo hacen en función de sus intereses. El universo de los gobiernos ocultos, de las grandes empresas, de los grupos de poder, de los servicios de inteligencia, de las sociedades secretas y discretas están ahí. Vienen acompañando al hombre desde que es hombre. Ellos están ahí, Begoña. Da igual el nombre que les pongamos. Son el gran hermano que controla la realidad invisible para que nadie se salga de lo políticamente correcto, de la ortodoxia y sobre todo de sus intereses. Yo los llamaría los maquinadores del presente y del futuro, los diseñadores de nuestra vida. Sus campos de acción son ilimitados y esto es importante. No solamente están en la política y en la economía, los tenemos en la cultura, en la salud, los tenemos en nuestro campo, en los medios de comunicación, y ahora en pleno siglo XXI manejan un terreno fascinante, claro. El ciberespacio. Hoy te propongo, Begoña, propongo a toda la familia de Más de Uno, que seguramente esté de vacaciones, que hoy nos escuchan, no nos oye, nos escuchan, que abran bien los oídos, las orejas, para ver el mundo, la realidad que nos rodea, la que nos enfrentamos, sobre todo cuando vuelvan de vacaciones, con otros ojos. Que estemos todos más atentos, más despiertos, que seamos más conscientes del mundo en el que vivimos. Y lo vamos a hacer de la mano de quien es referencia en temáticas de estrategia, geopolítica, inteligencia, terrorismo, relaciones internacionales, defensa y seguridad, el coronel Pedro Baños. Te cuento. Coronel del Ejército de Tierra, de Infantería, actualmente en la Reserva. Fue capitán y teniente en las unidades de Burgos, Toledo y Almería. Pasó a la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Fue profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, perteneciente al Centro Superior de los Estudios de Defensa Nacional, miembro del equipo de la Dirección General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa durante la presidencia española en la Unión Europea, jefe del área de análisis geopolítico de la División de Asuntos Estratégicos y Seguridad de la Secretaría General de Política de Defensa, jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo, colaborador en el Parlamento Europeo de Bruselas como asesor militar, participando en 3 misiones en Bosnia-Herzegovina, en UNPROF, SEFOR y EUFOR, magíster en Defensa y Seguridad por la Universidad Complutense de Madrid y, sobre todo, un tipo fascinante, alguien que para mí es una referencia, que hoy nos va a ayudar a abrir los ojos, autor de una obra que yo creo que ha cimbreado el inconsciente colectivo de todo quien ha leído sus páginas. Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, publicado por Editorial Ariel, más de 400 páginas que no nos van a dejar indiferentes. Coronel Pedro Baños, bienvenido a Más de Uno. Hola, buenos días, Fran. Lo primero, darle las gracias por la amable y generosa presentación, que desde luego ha sido muy prolija en datos. Coronel, bienvenido, y no es amable, es la realidad, ¿no? Pues se lo agradezco, pero bueno, siempre se agradecen estos detalles. Sí. Oye, la primera pregunta, fíjate, voy a leer
el mundo es... Me vas a permitir que haga una metáfora que es la que haces tú, ¿no? Hago mías tus palabras. El mundo es como el patio de un colegio, Coronel Pedro Baños. En todos los colegios del mundo hay niños y niñas que controlan a su pequeño círculo de compañeros, son los dominadores de una clase o de un curso completo, conocidos, respetados y temidos en todo el colegio, y a partir de ese orden empiezan a aparecer los niños buenos que se agrupan con una serie de intereses que destierran a los niños malos. ¿El mundo es el patio de un colegio, coronel? Creo que es la mejor representación que podíamos hacer. Lo vemos claramente, ahí vemos a los grandes dominadores, las grandes potencias, cómo arrastran a los demás, que nos convertimos simplemente en sus adlátares, en sus palmeros, y que vamos simplemente pues siguiendo las directrices que nos van marcando. Tienen tanto poder, tienen tanta fuerza militar, y nos dan tanto miedo que no nos queda más que seguir sus pasos, los que nos van indicando, y nos llevan a conflictos, o manipulan nuestra economía, o arruinan países enteros, y muchas veces que estamos absolutamente desarmados ante ellos. Esa es la auténtica realidad. El mundo, la realidad que vivimos, ¿quién la controla? De verdad, ¿dónde están los poderes? Puede parecer todo esto como muy antisistema. Yo creo que es abrir los ojos a la realidad e intentar ser un poco más libres dentro de la poca libertad que tenemos en nuestro día. Pero, ¿quién domina el mundo, coronel? Aquí se hace buena la frase esa de que la realidad supera con mucho la ficción. Lo que pasa es que es una realidad que se nos oculta sistemáticamente, de una manera absolutamente sibilina, y cada vez más pensamos que estamos muy informados, pero no es así. Cada vez estamos menos formados. Esa también es otra realidad. ¿Y quién realiza estas labores? Pues por un lado, desde luego, estas grandes potencias que tienen a su disposición a miles de personas dedicadas precisamente a manipularnos, aunque no nos lo podamos creer. Y luego también hay otros grupos que se mantienen más en la sombra. Y estaríamos hablando de estos grandes grupos económicos. Hay que pensar que, según algunos estudios, toda la economía mundial probablemente no esté en manos de más de 8 familias, de grandes familias, que son muchas veces los grandes desconocidos, más allá de los nombres que te puedan trascender a la prensa o los medios de comunicación. Y también hay grupos ideológicos que luchan, y religiosos que luchan en la sombra, y luchan también entre ellos para imponernos cada uno pues una manera de vivir, unos procedimientos, unos valores que además vemos que van cambiando, pero que van impregnando dentro de las sociedades. Coronel, realmente los intereses son los que siempre permanecen, ¿no? Son los permanentes, las alianzas son las que pueden ir cambiando. Eso nos lo demuestra la historia, las alianzas son tremendamente efímeras, incluso los podríamos estar viendo ahora mismo dentro del contexto de la Unión Europea, que nos une este delgado hilo, cada vez más delgado, de la economía, pero estamos viendo como hay países dentro de este contexto de la Unión Europea que cada vez están desgajando más, que cada vez quieren saber menos de esta unidad. Y con lo cual las alianzas siempre hay que verlas como algo tremendamente efímero. Eso es muy importante a la hora de desarrollar una propia política nacional. Lo vemos, hay casos muy notables. Digamos ahora mismo, por ejemplo, Israel y Arabia Saudí, que en teoría son enemigos irreconciliables, y en cambio, cómo se están uniendo para hacer frente a un enemigo que consideran común, como es el caso de Irán. Y estamos viendo también cómo hay países, tenemos el caso de Corea del Norte con Estados Unidos, que de repente eran enemigos, y parece ser que ahora que está poco menos que a partir un piñón sus dos presidentes. Con lo cual vemos cómo las variaciones son enormes, y además con algo muy importante actualmente, que es que cada vez estas variaciones son muchísimo más rápidas, prácticamente de la noche a la mañana. Fíjate, coronel, hay diferentes capítulos en tu obra. Yo me quedaría con las geoestrategias inmortales, lo que siempre ha utilizado el ser humano para atacar, contraatacar y hacer cercos. Lo de miente que algo queda, eso está a la orden del día. Y se sigue utilizando, y lo siguen utilizando, yo creo que los servicios de inteligencia, grupos de poder, grupos económicos. Fran, te voy a decir algo que no sé si debería. Mira, yo eres libre, eres valiente, sí, para decir todo lo que quieras. Mira, yo hay veces que, claro, evidentemente llevo muchos años trabajando en ello, desde las bambalinas, y hay veces que cuando veo alguna noticia en prensa, incluso algunos periódicos de tirada nacional muy importantes, digo, caray, si solamente le falta que al final firmara el servicio de inteligencia que les ha proporcionado esta información, bueno, porque son algunos tremendamente descarados. Obviamente el ciudadano normal no tiene por qué conocerlo, bastante tiene con sacar adelante su trabajo y su familia, pero de verdad la manipulación es absolutamente constante, y además, como digo, cada vez de una manera hecha más sibilina, más astuta, donde se mezcla
de una manera tremendamente bien hecho la verdad con la mentira, para que al final no sea muy difícil conocer lo que es la realidad, lo que es la auténtica verdad. Porque, como digo, hay miles de personas trabajando en los servicios de inteligencia de las principales potencias precisamente para engañarnos, para condicionarnos, para muchas veces simplemente para tenernos en un estado de atonía que no seamos capaces de reaccionar. Mira, nos quedan 3 minutos solamente. Ojalá podamos volver a repetir esta entrevista, Bego. Durante muchas horas, además. La próxima, en la próxima, 10 minutos. Cuando empecemos la temporada con Carlos Alsina y hablemos de misterios, de historias y de leyendas, y que profundicemos más en la historia desconocida. Fíjate, una de las primeras sociedades secretas que cabalga entre la leyenda y la realidad fue la Garduña. En el siglo XV, para muchos origen supuestamente de la mafia italiana que operaba ahí, era el brazo armado de la Santa Inquisición. Nos quedan 3 minutos, coronel Pedro Baños. Yo te querría decir una cosa. Eres un valiente. Begoña lo sabe, yo fui compañero, trabaja con Susana Griso en Espejo Público, le podemos ver en Antena 3 en esta casa, pero Pedro iba a formar parte del nuevo gobierno de Pedro Sánchez y sufrió lo que él denunció y ha denunciado durante, lo que denuncia en su libro y lo que denuncia en un programa que para mí es hermano y familiar, que es Cuarto Milenio. Fui reportero de Milenio 3, fundador, y de Cuarto Milenio, y él, por salir en el programa de Iker, un abrazo Iker, un beso Carmen, hablando de los ovnis y de la CIA, contando este tipo de cosas. Ahora que ha pasado el tiempo, esta campaña que has sufrido de desprestigio cuando ibas a ser uno de los miembros del gobierno de Pedro Sánchez, ¿cómo lo ves? Jaque mate, eres un valiente. Una operación perfectamente diseñada. No me acababan de proponer el puesto y en cuanto se hizo público, a los minutos, me atrevería a decir, había una campaña, como digo, perfectamente diseñada. Eso no se hace por azar, ni lo hace una persona bien informada. Eso lo hacen, como digo, de forma totalmente profesional. Pero además era algo esperable, yo era consciente de ello. Hay que tener en cuenta que en el libro desvelo muchas cosas, pongo y otras que pongo que no me he atrevido a poner mucho más claras, fíjate bien lo que te digo, pero que claramente están en clave. Dinos una de las que no te has atrevido, dinos una de las que no te has atrevido a poner en un minuto. Pues hay algunos países y algunas personas que a pesar de todo no me he atrevido a poner, porque es cierto que hasta ahora he recibido, vamos a decir, amenazas veladas, pero ninguna amenaza de muerte o ningún atentado directo. Pero hay que pensar que estamos hablando de gente con muchísimo poder, que no tiene ningún reparo en llevar a cabo ningún tipo de acción contra cualquier persona que simplemente pretenda descubrir estas manipulaciones a las que nos someten. Pero claro, aún así en el libro abro con mucha claridad. Hablo, por ejemplo, de toda la manipulación que ha llevado a cabo el señor George Soros a través de sus múltiples fundaciones, pues en el caso de Ucrania o en tantos otros escenarios. Y además, como todo lo que pongo en el libro no son elucubraciones, está todo absolutamente basado en documentos oficiales que en algunos casos han sido desvelados por Wikileaks o por Edward Snowden, pero que son documentos que son absolutamente irrefutables, que no se puede decir que sean mentira. Con lo cual, claro, al descubrir todo eso, era consciente de que antes o después me iban a atacar de una manera u otra. Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial. Autor, coronel Pedro Baños, editorial Ariel, 400 páginas, Begoña, que no nos van a dejar indiferentes y que nos abren los ojos a la realidad. Y siendo más conscientes del mundo en el que vivimos, yo creo que la semana que viene podemos seguir buscando historias, leyendas, lugares mágicos. Coronel Pedro Baños, muchísimas gracias. Un placer inmenso. Solamente, si me permitís decir que siempre seguiré trabajando con Iker Jiménez, porque como he dicho siempre, Cuarto Milenio es mucho más que un programa de televisión, es una verdadera familia y yo estoy muy orgulloso de pertenecer a esa familia que me hayan acogido en su seno. Lo sé, lo sabemos y yo espero que sigas volviendo a Los Misterios con Fran Contreras, a más de uno, con Begoña Gómez de la Fuente, con Carlos Alsina, Haznos un hueco por las mañanas. Vale, que tengas a nuestra familia. Gracias. Pedro, gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego.